Mads Mikkelsen, ante la pregunta de un reportero danés en una rueda de prensa en el Festival de Venecia, no hizo más que reírse. Porque la pregunta era la siguiente: si no le preocupaba la falta de inclusión de su nueva película Tierra Prometida. Mads Mikkelsen se ríe o sonríe porque considera que es una película fuera de contexto, teniendo en cuenta que la película pues, está basada en unos hechos reales históricos y es una época medieval donde no se podía gozar de lo que podríamos denominar, pues no necesariamente un cuadro medieval, porque la Edad Media termina con el descubrimiento de América y la película se sitúa unos siglos después. Sin embargo, alegar falta de diversidad es un anacronismo y es poco histórico para el rigor de la cinta como tal, cosa que responde Nicolas Arcel después y dice, bueno, pues sí tenemos un caso de inclusión, pero pues es una persona afrodescendiente que está en una condición bastante desfavorecida en la película y no sé si los premios Oscar la vayan a tener en cuenta. Este tema de la inclusión en las películas se está poniendo gordo y se está poniendo un poco complicado porque incluso desde la preproducción de una película puede generar ciertos retos. No vamos a hablar de problemas, vamos a hablar de retos. ¿Qué retos? Por ejemplo, pensemos en estos instantes en una película como Parásito. Esta película que ustedes ven aquí, Parásitos, que es del 2019, si no estoy mal, es considerada una de las mejores películas de la década. Es una película que ganó mejor, bueno, estuvo nominada a varios Oscars, pero que yo recuerde ganó puntualmente dos Oscars. No estoy seguro si ganó mejor director, pero eso es lo importante. Ganó Oscar a mejor película extranjera, pero también ganó Oscar a mejor película principal. Con las normas de Hollywood que entran en rigor en el 2024, donde un 30% del reparto, por lo menos del reparto que yo tengo entendido de los actores, debe ser actores que representen cierto nivel de diversidad, incluyendo pues grupos desfavorecidos y también creo que mujeres. Entonces, ¿cómo quedarían películas como Parasite? Porque pues que tenemos un reparto que es totalmente coreano. Entonces sería una película que no podría participar para los premios Oscar como mejor película. Ojo a esto. Ahora, tenemos películas como The Green Knight, que hace 2 años dio mucho de qué hablar. Primero, es una película bastante interesante de fantasía medieval que está basada en un poema épico, un poema de la tradición artúrica, del siglo XIV. No estamos hablando ni siquiera del final de la Edad Media. Y resulta que Dev Patel, muy reconocido por su papel en Slumdog Millionaire, interpreta a Sir Gawain. Sir Gawain, espero pronunciarlo bien, Sir Gawain es considerado uno de los caballeros de la mesa redonda más famosos, bastante impopular por su, digamos, cuadro de honor de cómo se comportaba respecto a las mujeres. Pero en fin, hay un poema que habla sobre Sir Gawain y su gesta heroica luchando contra el Caballero Verde. Por el tono de piel de Dev Patel, hubo una polémica enorme porque se suponía que la película no contaba con rigor histórico. Lo que podemos decir a favor de la película, pues es una película de fantasía medieval y hasta allí uno podría jugar con ciertas licencias, hablando de cuestiones de diversidad. Ahora, cuando tratamos de temas estrictamente históricos, a mí la verdad me cuesta creer que haya películas que tengan que gozar de ese rigor academicista, no solamente histórico, sino también ahora de ese rigor academicista. Es que estamos oscilando en un extremo a otro extremo. Ahora estamos oscilando hacia el extremo academicista de los premios Oscar, donde nos dicen de que tiene que haber un componente muy diverso para las películas que quieran optar para mejor película por el premio Oscar. Entonces esto es bastante complicado. ¿Qué va a pasar con el cine que es rigurosamente histórico? Por ejemplo, ¿qué pasaría con una película como la de Christopher Nolan, la película de Oppenheimer, que evidentemente es una película muy diversa? Pero si nos centramos en un contexto demográfico muy estricto relacionado con grupos étnicos muy particulares, sean blancos o sean de color, ¿cómo van a jugar estas reglas? Eso es bastante complejo. Bueno, ahí les dejo la duda, espero sus comentarios en la caja.